Sabéis que es la comparecencia que solemos hacer cuando celebramos un acto importante, como es en este caso que reunimos a nuestro Consejo Confederal. Es el primer Consejo Confederal que hacemos del año y además en un contexto que entenderéis que le da particular relevancia. Estamos en un panorama de profunda incertidumbre política y además en un contexto económico que desde nuestro punto de vista no da para muchas alegrías y al contrario tiene algunas luces rojas a las que vale la pena prestar suficiente atención, ¿no? Yo os voy a explicar, como hago habitualmente, un poco cuál es la línea de reflexión en el plano de la coyuntura política, cuál es el análisis que hacemos de algunos de los elementos de la coyuntura económica para situar nuestras prioridades y aderezarlo finalmente con algún comentario respecto a las elecciones sindicales que han finalizado el proceso de concentración ahora en diciembre de 2015. Eso es más o menos lo que os quiero comentar, pero antes quiero empezar con una expresión de solidaridad con los trabajadores y trabajadoras y de rechazo a la actitud de la empresa, porque el Consejo ha conocido que ayer se anunció la posibilidad de cerrar la planta de Altadis en Logroño. Sabéis que de esta empresa ya solo quedan 2 centros de trabajo, uno en Cantabria y otro en Logroño. Sabéis que son 500 empleos de alta calidad y sobre todo sabéis que Altadis, para un ámbito geográfico como es Logroño, es una empresa de referencia que genera no poca actividad y no poca riqueza. Por tanto, el Consejo Confederal ha conocido esta información y ha querido expresar de forma particular su apoyo a los trabajadores y a las trabajadoras, emplazando al Gobierno central, a la comunidad autónoma, a la administración local, para evitar el cierre. Bien, con este telón de fondo, que lo que nos viene a decir es que quien ha pretendido utilizar electoralmente la supuesta salida de la crisis, pues lamentablemente la realidad nos abofetea a todos y particularmente abofetea a quienes están haciendo ese discurso que no solamente es electoralista sino triunfalista, ¿no? Nosotros sabéis que hemos hecho una valoración de los resultados electorales, hemos hecho varios comunicados al respecto, en el que consideramos que ha habido un desplazamiento del voto de las formaciones políticas de la derecha hacia las formaciones políticas de la izquierda. Y que en esa medida consideramos que, por esta razón y porque sus programas coinciden más con las reivindicaciones del movimiento sindical, se deberían hacer todos los esfuerzos posibles para que en España hubiese un gobierno progresista. Consideramos que sería una seria contribución a la recuperación económica el que hubiese un acuerdo y se evitasen las elecciones anticipadas o una repetición de las elecciones. Vaya por delante que, en todo caso, nosotros consideramos que el sindicato va a actuar de la misma manera, esté en funciones durante un tiempo, se vaya a elecciones repetidas o se conforme un gobierno y va a actuar de la misma manera independientemente del color que tenga este gobierno. Pero en cualquier caso, con esas referencias de fondo que son las que abundan en la autonomía sindical, nosotros consideramos que sería
deseable que se evitase la repetición de las elecciones a través de la conformación de un gobierno de carácter progresista. Cuando hemos entrado a valorar la coyuntura económica, nos hemos parado a señalar tres elementos que nos parecen de gran relevancia. El primero hace referencia a que el crecimiento que está viviendo nuestro país, siendo significativo, se hace en un contexto de profunda incertidumbre. Es más, Europa está creciendo al 1,6, mientras nosotros estábamos creciendo por encima del 3. Y si Europa no crece por encima de la cifra del 1,6%, nuestro crecimiento puede resentirse notablemente. Por tanto, siguen siendo necesarias medidas para reorientar la política europea, luego me referiré a ello, y medidas para consolidar el crecimiento en nuestro país. La segunda cuestión sobre la que nos hemos centrado es algo que no aparece en este forcejeo que protagonizan las fuerzas políticas en presencia. Algo del que escasamente se habla más allá de algún outsider, y es el emplazamiento que las instituciones europeas han hecho respecto a los compromisos de cumplimiento del déficit y que van a suponer una nueva vuelta de tuerca para la inversión y, sobre todo, para las políticas sociales. Nos parece bastante escandaloso que, por acción u omisión, se esté hurtando esa información al conjunto de la ciudadanía por las consecuencias que podría tener a futuro. Y, como luego veréis, nos hemos centrado en las amenazas que esto puede suponer para la incipiente recuperación, para el empleo, para la calidad del empleo, para los servicios públicos, y nosotros nos tememos que para nuestro sistema público de pensiones. De hecho, entre las prioridades, en tercer lugar, que nos hemos marcado para este periodo, una va en esta dirección, es decir, va frente a las instituciones europeas para que haya un replanteamiento de los plazos de reducción del déficit. Las instituciones europeas, por una parte, han estado dando muestras de flexibilidad a vuelta de la crisis de los refugiados, dando muestras de flexibilidad a vuelta de la lucha contra el terrorismo, pero sigue mandando mensajes muy expeditivos respecto a los compromisos que tiene adquirido nuestro país. Por tanto, es indispensable flexibilizar los plazos, porque de lo contrario el coste social sería, de todo punto de vista, inadmisible. En esa lógica de preservar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras a los que representamos, vamos a iniciar una campaña en contra de la devaluación salarial que se ha sufrido a lo largo de todo este tiempo, en contra de la pobreza salarial en la que se ha instalado a no pocos trabajadores y trabajadoras en estos años de crisis, y particularmente desde los efectos perniciosos de la reforma laboral, y la vamos a centrar en la mejora de los salarios y particularmente del salario mínimo interprofesional. Consideramos que no se puede esperar por más tiempo a mejorar nuestro salario mínimo interprofesional, que eso nos daría un
una base de partida para una política de mejora de los salarios que no solamente haría justicia, sino que ayudaría a estimular la demanda y, por tanto, a la actividad económica. Y os decía que, consecuentemente, al análisis que venimos haciendo y a la preocupación que los datos nos provocan, queremos ser muy contundentes en la defensa de nuestro sistema público de pensiones. Es decir, situamos ese objetivo dentro de una política que ya conocéis de carácter general, en defensa del conjunto de nuestros servicios públicos, del restablecimiento de nuestras redes de protección, la defensa del sistema público de pensiones, junto a la defensa de una renta mínima garantizada para todos aquellos colectivos que más están sufriendo los estragos de la crisis. Yo os decía que quería acabar con una nota, aunque sea muy puntual, respecto al balance que se puede hacer de la campaña electoral que se ha seguido en las empresas y que ha expirado a diciembre del año 2015. Pues bien, Comisiones Obreras vuelve a ganar las elecciones sindicales. Comisiones Obreras vuelve a ganar las elecciones sindicales incrementando notablemente la diferencia con nuestros inmediatos competidores. Es una diferencia que ha pasado del inicio de este proceso de los 6.500 delegados y delegadas a los 8.361 que tenemos en estos momentos. 8.361. Y aunque ha habido una pérdida general de delegados y delegadas electos, esto es producto de la cantidad de unidades electorales que se han perdido por el camino de la crisis. Es decir, es producto del cierre de empresas, es producto de las reducciones de plantillas, es producto de los cambios de normativa que se ha operado en ámbitos de la administración pública. Nos congratulamos de estos resultados, entre otras cosas, porque vuelven a demostrar el grado de implantación del sindicalismo confederal y de clase, pero además nos congratulamos porque ha echado por tierra los augurios de aquellos que, con más o menos intención, venían a plantear que si en el plano de la política el bipartidismo iba a sufrir un grave retroceso y los partidos tradicionales iban a sufrir un serio castigo, y asociaban que ese castigo también lo íbamos a sufrir el sindicalismo confederal en las elecciones sindicales, pues eso no se ha producido. En la política sí, pero no en el ámbito sindical, como ya veníamos anunciando. En el ámbito sindical volvemos a ser Comisiones Obreras y UGT los sindicatos más representativas, por encima del 70% de representatividad entre ambos, y no ha habido ninguna fuerza sindical, ni por la derecha ni por la pretendida izquierda, que se pueda decir que nos ha hecho sombra. La formación por la derecha que más crece es CESIF, y crece escasamente un 0,6%, y por la izquierda la que más crece es CGT, que crece escasamente un 0,3%. Ninguna otra operación, como se estuvo aireando desde determinados medios de comunicación, ha prosperado en el seno de las empresas.